Damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares, bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto donde discutimos temas de actualidad, producido por Andrés Licho Mato, que se transmite por este canal 19, Cinevisión, en todos los canales cables del país, y también por las plataformas de Facebook, YouTube, etcétera, por la internet. Con nosotros, don Eli. ¿Cómo está usted, don Isidro? Muy bien. ¿Cómo le va? Ni bien ni mal, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo lo sigue tratando el polvo del Sahara? El polvo del Sahara, ¿hay polvo del Sahara otra vez? Bueno, los que tienen siempre problemas pulmonares dicen que sí. Bueno. Y la falta de lluvia, a veces se nubla, pero no llueve, como dice una Hay novelita. chaparrones por allí dispersos, dicen que va a haber muy dispersos, sí. Los que sí deben estar preocupados es aquellos que se habían hecho una ilusión con las candidaturas independientes, porque al parecer, al menos a nivel de la comisión de la Cámara de Diputados, no es una decisión oficial del Congreso. La comisión, al parecer, con una votación que creo que de 15-2, plantea de que para viabilizar las candidaturas independientes hay que reformar la Constitución. Eso tiene muchas aristas. Hay un tema de choque de poderes entre el Tribunal Constitucional y el Congreso. Si se le da vía libre a ese informe, si lo aprueba el Congreso, y por otro lado, mineralizaría la desafección de ese 46 y tanto, casi el 47% de abstencionistas se mineralizarían. Quizás algunos que participan en las elecciones entrarían en desafección también, contribuirían al marasmo democrático y generaría un mal ambiente. Amén de que eso puede dar pie a que salga alguno por allí, algún vengador social político a levantar esto como una bandera y tratar de ser un Bukele dominicano. A mí me luce que los partidos tradicionales, de una u otra forma, no quieren la existencia de ¿cómo se dice?, de candidatos independientes en ningún nivel, sea la presidencial, sea municipal o congresional. No lo quieren porque tienen problemas, y la decisión de esa comisión, que choca con como usted bien dice, con la decisión del Tribunal Constitucional, así lo establece. Yo creo que mientras más se impida la participación de personas independientes, más va a crecer la abstención electoral. Pero si estamos rayando el 47%, con 4% que aumente, nos colocamos en más del 50%, lo cual es crítico. Claro, hay teorías del voto en blanco, bueno, si yo no participo, le estoy cediendo mi derecho al que participa, y yo no tengo por qué protestar por la decisión que hayan tomado los otros. Eso es una teoría. Pero hay la teoría de que la desafección, el marasmo democrático, lo que te indica de que la fiebre no está en la sábana, sino está en el cuerpo, está en el individuo. Y que eso es un tema que hay que abordar con seriedad. Y esa decisión del Tribunal Electoral, o ese levantamiento a favor de candidaturas independientes, debe de ser un llamado a los partidos tradicionales a que se revisen. Ellos dicen que no está en la Constitución, pero es que en la ley de partidos políticos lo estableció, las candidaturas independientes. Lo que no la viabilizaron desde el punto de vista no la reglamentaron. De la operatividad. Exacto. Y lo que sucede es que hacen unos planteamientos sin ver más allá de la curva, con un horizonte muy limitado. Y pensaron que las candidaturas independientes debían dejarla atada
al desideratum de los partidos políticos. Entonces, cuando tú dejas que un candidato independiente sea únicamente a través de una tarjeta de un partido político, de una organización política, tiene que haber mucha calidad, mucha conciencia en el nivel de partido para aceptar un candidato independiente y dejarlo realmente independiente. Dentro de su política. Entonces, serían no unos independientes, sino unos adependientes. Ahora, lo que sí es que el sistema partidario aquí debe de revisarse y ver por qué los candidatos que postuló a distintos niveles no pudieron provocar la atención de la mayoría de los electores. Eso es grave. De todas formas, yo pienso que no conozco la decisión entera de la comisión de la comisión de la Cámara de Diputados que hizo la recomendación, pero la Constitución dice, y no soy abogado, que todo dominicano tiene derecho a ser electo. Es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Entonces, que al parecer lo tomó el Tribunal Constitucional cuando ordenó las candidaturas independientes, que no he visto por la decisión de la decisión de la comisión de los diputados que hace el estudio. De todas formas, hay que esperar a ver qué va a ocurrir, porque yo pienso que en la próxima elección aquí va a haber candidatura independiente. Y a los mismos partidos les conviene porque es una forma de aumentar la participación electoral. ¿Algún candidato de estos que se presentan como tercera opción, tercera vía, que agarre un poco de puntos en las encuestas, cualquier partido de estos pequeños lo va a upar, a sabiendas que a través de su partido van a obtener 5, 6, 7, 8% y quizás hasta más? Y de pasar un partido minoritario va a pasar a ser partido mayoritario, lo cual le va a dar una gran ventaja. O sea, en República Dominicana hay 30 y tantos partidos políticos. 34 reconocidos. Sí, entonces esa es una posibilidad que está allí y que más de un dirigente que se está haciendo, porque yo he escuchado en programas de televisión más de uno que tú le ves que aspiran ya a ser candidatos independientes. Claro, todo eso tiene que pasar por el tamiz de que refleje alguna aceptación popular vía encuestas, vía algún tipo de medición, pero evidentemente se van a lanzar. Y lo que sucede es eso. Ahora, hay que decir algo, don Isidro, hay que tener mucho valor para lanzarse a una candidatura presidencial independiente, porque la cantidad de recursos que hay que buscar no es chiquita. Mire, cuando hay un pueblo que se decide, no es un tema de dinero. No es un tema de dinero. No es un tema de dinero, porque inclusive que el dinero aparece y los financistas aparecen. Si sale un candidato para allí que comience a movilizar masas y comience a subir en las encuestas, le aparece más de uno que lo financia. Eso por un lado. Y luego, si hay un movimiento que genere, que capitalice esa desafección, olvídese que va a tener apoyo financiero. Pero la velocidad inicial requiere mucha inversión, de muchos recursos que no sé, bueno, como usted señala, en esa condición de que si viene marcando mucho en las encuestas y arrastra a las masas, puede encontrar financiador. Fujimori en el Perú hace 40 años atrás era un desconocido, era un ingeniero agrícola, profesor universitario. Ingeniero agrícola, rector de una universidad, creo que en San Marcos. No era un personaje político reconocido. Y levantó unas banderas antipartido y ganó la presidencia del Perú. Pero Perú estaba también en una condición muy especial. Exacto, y Sendero luminoso,
muchos no creían en los partidos políticos. Y- Alan García, que era... ¿Y usted cree que el 47% de abstencionistas creen en los partidos políticos? No. El otro del sombrero, ¿cómo se llama? Martínez. El profesor. El profesor Se ponía a un lado. en Perú. En Perú. Sí, Pero sí. se recuerda de Bueno, Bucarán. Bucarán en Ecuador. que tocaba guitarra Tocaba y guitarra, daba sí, shows. sí, sí. Y así sucesivamente. Todos esos movimientos salieron prácticamente de la nada. Sin embargo, en Estados Unidos fracasó un candidato independiente, Ross Perot, sí. Sacó muchos votos, Sacó pero muchos claro, votos. es que el sistema electoral norteamericano difícilmente puede quebrar el sistema bipartidista. Ni siquiera los millones de Elon Musk ahora. Tendría que ser, es que es una elección de segundo grado y en cada estado depende tiene sus reglas propias, pero en muchos de ellos, si no en la mayoría, si tú ganas por un voto te lleva los votos de ese estado completo, los delegados a la Convención Nacional donde escogen el presidente de la República. Una democracia con voto indirecto, ¿no? Es una democracia con segundo Bueno, segundo y hay grado. que reconocer que a los estadounidenses le ha dado resultados. Es que es su sistema y ellos están conformes con ese sistema porque yo no he visto ningún movimiento sólido, fuerte, que vaya contra ese sistema. Tienen un sistema de votos populares y Se ha dado casos de que la persona gana en los votos populares y pierde. pierden en los estados. En la convención la pierde porque no tiene los votos No tienen los electorales. votos electorales. Entonces, Bukele, por ejemplo, y la gente dice, es que ese fenómeno puede salir hasta dentro de un partido. Por ejemplo, el caso de Noboa. Noboa tiene un partido político en el Ecuador, inclusive era un partido político que en la Asamblea Nacional estaba apoyando a Lazo, hasta que entró en crisis el gobierno de Lazo, en una votación en el Congreso. Noboa no asistió, él era parlamentario, no asistió, no votó ni a favor ni en contra, no asistió. Luego se presentó como candidato y ganó las elecciones. El caso de Bukele. Bukele fue alcalde de un pueblo y luego de la capital de El Salvador por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era un partido político. Creo que también es el caso del expresidente de Brasil, Bolsonaro. Más o menos. Bolsonaro no tenía partido No tenía como partido, tal. era un hombre que estaba en los cuarteles. Sí. Entonces, pero el caso de Bukele era un hombre ligado al partido. No, es que el Frente Farabundo Martí no era un partido político, no era un partido, y ganó 2 elecciones o 3 elecciones en El Salvador. Bueno, él lo apoyó mucho el Frente Farabundo Martí. Claro que es un partido político. Luego se separó. Se lanzó y ahí ha hecho el fenómeno Bukele. El fenómeno Bukele. Yo no sé si es bueno o es malo, yo no estoy calificándolo, pero quiero decir que en América, en Hispanoamérica y en América Latina en general, para incluir a Brasil, hay esa tendencia hacia esos emergentes. Hay tendencia hacia esos emergentes. Ahora, no sé si en un futuro pueda consolidarse ese fenómeno de que un candidato independiente aquí en el país Yo no sé. se coloque al borde de llegar al poder, pero por ahora yo lo veo muy... O sea, porque tenemos un sistema electoral muy... hay que contar con una estructura partidaria para que te cuenten los votos y te lo asignen bien. Sí, pero si hay una corriente mayoritaria. Una corriente mayoritaria, abrumadora. Abrumadora, es muy difícil que tú en las mesas electorales... Así como la que ocurrió en 1978. Exacto, sí, pero en el 78, a pesar de todo, el gobierno de Balaguer tenía su fuerza y con todo y eso tuvo que ceder. Pero fue barrido. Fue barrido, claro que fue barrido, pero fue barrido quizás no sé cuánto, 55-45 o algo así, menos, sí. más o menos. Pero si hay una fuerza
más o menos de ese tipo, de que ronda el 60%, es muy difícil que le hagan, en un sistema como el nuestro democrático, es muy difícil porque el sistema no está hecho para hacer trampa. El sistema electoral dominicano no está hecho para hacer trampa, está hecho para ser transparente. Es más, ahora tú votas en un tarjetón y ese tarjetón lo pasas por un escáner. O sea, prácticamente la mano humana cada día está más lejos del manejo electoral como tal. Entonces, si hay una avalancha de ese tipo, es difícil que le hagan trampa. Porque la única forma de hacerle trampa es agarrar el tarjetón y donde votaron por Juan, al mismo tiempo votar por Juana y anular el voto. Es la única forma. Y al pasar por el escáner lo tira voto nulo. Entonces, imagínate la cantidad de votos nulos que saldrían, lo cual llamaría la atención y podría ser hasta un síntoma de crisis. La última encuesta de participación ciudadana establece que un 20% de los dominicanos cree en los partidos políticos, más o menos. Y esa es la respuesta que le están dando esa comisión de la Cámara de Diputados que estudió ese proyecto. O sea, ellos mismos no se van a clavar la daga, el cuchillo, de autorizar, de permitir candidatura independiente, porque ellos, ¿cuál es la simpatía de ellos en la población? Según esa encuesta, un 20% de los dominicanos creen en los partidos. Un índice muy bajo, muy bajo. Y al parecer esa tendencia no ha llegado a su punto de inflexión y yo pienso que puede seguir creciendo. Sí, lo que sucede es que las candidaturas independientes, si la castran, hay como una especie de, no de emoción en torno a las candidaturas independientes, sino la gente va a decir, oh, eso es lo que usted acaba de decir, es una acción más para defenderse y para blindarse las élites políticas, las élites partidarias. Correcto. Eso es lo que van a decir. Lo que sucede es que hay que saber canalizar las cosas. Si la ley establece que para tú registrar un partido político, tú necesitas el 2% del padrón que votó en las últimas elecciones. Vale decir, si en una población que votó el 53%, tú necesitas el 2% de las firmas. Hoy son alrededor de 87.000 o 88.000. Exacto, para un partido nacional. Si tú tomas eso y se lo aplica lo mismo a los candidatos, lo primero que deberían hacer es modificar la ley de partidos políticos y subir ese 2% al 5% por lo menos. Pero eso ya, claro, mucha gente no le gusta, ¿no? No le gusta. Pero bueno, si tú agarras el 50% que votó y reduce, porque todas las nóminas de los partidos políticos están en la Junta Central Electoral. Todas. Entonces, de ese 50% que votó, se supone que la mayoría de los inscritos en los partidos políticos votaron, porque hay una forma de capitalizarlos y de llevarlos a votar. ¿Ok? Entonces, si usted reduce eso, y luego, si yo firmo por ti, yo que no estoy inscrito en ningún partido político y que voté en las últimas elecciones, firmo por ti como candidato independiente, no puedo firmar por otro. Sí, puede hacerlo, porque entonces, la Junta lo que le pide es a los partidos políticos nuevos que no inscriban a dirigentes de partidos. Sí, pero es para la inscripción de los candidatos independientes. La inscripción de los candidatos independientes. Si tú tienes el 50% que fue a votar, si a ese 50% ponle tú que el 20% se han inscrito en partidos políticos, te queda un 30%. De ese 30%, tú pides el 2%,
como le pides a cualquier partido político, que digo que eso deberían subirlo al 5%, poner esa barra un poco más alta. Pero si yo te apoyo a ti como candidato independiente, no puedo apoyar a otro, eso me reduce a mí muchísimo la posibilidad de que se lancen candidatos independientes. En la presidencia de la República se lanzarían 4, 5, 6. Y eso no le va a hacer mella. Total, ¿cuántos candidatos se lanzaron en las últimas elecciones? La gente ve que el presidente Abinader, el presidente Fernández y el otro, el del PLD, Abel Martínez, porque son los más llamativos por los partidos que lo postulan. Pero habían otros candidatos. Habían 2 damas por allí, habían varios candidatos. El médico que vino para acá. Don Fulgencio Severino. Un candidato fue, etcétera. Había una lista como de 10 candidatos, 8, 10 o 12. O sea que eso, y con el sistema mecánico de escáner, eso no es mayor problema para... O sea, técnicamente no hay... Yo no le veo tanto problema. En una época de ChatGPT, eso no... eso. Sí, pero se reducen los candidatos por la vía de que si yo te firmo a ti, no puedo firmarle al otro, y si yo estoy inscrito en un partido, no puedo firmarle a ningún candidato independiente. Eso es una reglamentación. Lo que pasa, lo que sucede es que hay que trabajar. Para hacer eso hay que trabajar en la Junta Central Electoral, hay que trabajar en los partidos políticos, hay que trabajar que los partidos deben regularizar sus nóminas en interés de que todos estén regularizados y existan el universo donde el candidato independiente vaya a buscar su apoyo sea reducido. Entonces hay que trabajar. Y entonces cuando tú le dices a mucha gente, mire, hay que trabajar, entonces vamos a buscar una salida que no haya que trabajar. Vamos a decir que eso es inconstitucional. Pero vamos a ver qué dice el Partido Revolucionario Moderno, que tiene mayoría en el Congreso y que tiene una alta responsabilidad en el país. Tiene una alta responsabilidad en el país y tal vez, como dicen algunos, tiene... bueno, el PLD también y la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo, sí. Los tres, ¿no? Y que son esos partidos quienes, diríamos que de una forma directa o indirecta controlan la Junta Central. Te voy a dejar esto aquí. Yo no sé hasta qué punto el presidente Abinader, cuando se ha reunido con los señores expresidentes de la República, ha estado 1 hora y media hablando de Haití o no le ha dedicado algún tiempo a algunos temas políticos del país. Yo creo que se lo ha dedicado a ellos. Y entre esos temas no te extrañe que esté el tema de las candidaturas independientes. Bueno. Porque hay que ver también de que de algún partido pueda venir una fisura y se lance como candidato independiente. Sí, pero ya eso estaría muy regulado por la Junta Central Electoral, o sea... Depende del tiempo. Depende, la Junta no va a permitir, los partidos no van a permitir en la Junta que se establezca un reglamento que afecte sus intereses. O sea, porque si fulano de tal, y eso se ha dicho desde un principio, pierde la convención. Por ejemplo, si Leonel Fernández, que de acuerdo con los cómputos que ofreció el Partido de la Liberación Dominicana, perdió la convención del señor Gonzalo, mejor conocido como el Penco, no se pudiera ir entonces, no, o sea, eso estaría bien reglamentado por parte de la Junta para impedir eso en los partidos. Hay que ver qué pasa. Hay que esperar. No. Si vamos a adivinar el futuro, vamos a buscar adivinar el número de la lotería. No, nos conviene más. Conviene más. Por ahora vámonos a una pausa comercial. Ay, papá. Que después venimos con las pinceladas educativas. Bueno, volvemos a nuestro espacio Periodismo y Sociedad con las pinceladas educativas. Si nosotros decimos, don Eli, que hay momentos de crisis, tenemos momentos de crisis en la actualidad, imagínese la crisis que encontró el patricio Juan Pablo Duarte cuando regresó de su primer exilio, después de haber declarado la independencia de la República Dominicana, donde había multiplicidad de grupos, cada quien con una tesis distinta, pero pugnando por imponer sus tesis, y de su lado
manifestaciones de sectores afrodescendientes que pensaban o le habían inculcado de que querían retomar la esclavitud y que se habían alzado, pues. Entonces no era cosa fácil lo que enfrentó Duarte los trinitarios y los trinitarios en general. Un momento, bueno, y de paso las invasiones de Haití, que habían invadido tanto por el sur como por el centro. Al poco tiempo de llegar el Patricio Duarte se dio la batalla del 19 de marzo. Así que no era cosa fácil. Así que la República ha estado en muchas oportunidades en crisis y ha sabido empinarse sobre las dificultades y salir adelante. Vamos a ver este video sobre Duarte y la situación de República Dominicana al momento de la independencia. Duarte y la situación política tras la declaración de la independencia dominicana en febrero de 1844. Saludos. Al regresar el patricio Juan Pablo Duarte de su primer exilio el 15 de marzo de 1844, 2 semanas después de la proclamación de la independencia, se encontró un país caracterizado por serias contradicciones ideológicas entre sectores conservadores y los denominados liberales progresistas. La situación financiera de la naciente república era angustiante, con las arcas del tesoro vacías y acosada por las invasiones del ejército haitiano, tanto por el sur como por el centro, lo que planteaba un escenario que convocaba la duda sobre el futuro del joven Estado. Como corolario, durante los primeros días del nuevo gobierno, se produjo una sublevación en la ciudad de Santo Domingo. Santiago Basora, un hombre negro libre, encabezó una revuelta en la región de Monte Grande, motivada por rumores que sugerían que el gobierno planeaba restablecer la esclavitud en la recién proclamada nación independiente. Esta insurrección tuvo lugar a pesar de que la abolición de la esclavitud ya había sido acordada por los líderes del movimiento separatista antes de la ruptura con Haití, decisión que quedó formalmente consignada en el Acta de Independencia Dominicana o Manifiesto del 16 de enero de 1844. Con el objetivo de desmentir tales rumores y calmar la situación, el trinitario Manuel Jiménez y el miembro de la Junta Central Gubernativa, Tomás Bobadilla, fueron a dialogar con los rebeldes y reafirmar el compromiso del nuevo gobierno con la libertad de los antiguos esclavizados. Como resultado de esta gestión, el 1 de marzo de 1844, el gobierno emitió un decreto que ratificaba de forma explícita la abolición de la esclavitud en el territorio nacional. En un gesto de reconciliación, los insurrectos recibieron un indulto oficial y fueron incorporados al batallón africano, unidad del ejército dominicano compuesta por soldados de ascendencia africana. En medio de la situación señalada, algunas personas influyentes pertenecientes a la clase dominante no creían en la viabilidad de la independencia. Estaba en mente de muchos el plan Lavasseur, por medio del cual se crearía una república independiente en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, con el apoyo de Francia, que tendría la obligación de suministrarle protección, dinero y armamentos, a cambio de la cesión de la bahía de Samaná. De acuerdo con el plan, Francia obtendría el derecho de nombrar un gobernador general en la República cada 10 años, además de usufructuar la bahía de Samaná. La propuesta fue elaborada por el cónsul francés Monsieur Lavasseur el 15 de diciembre de 1843, juntamente con un grupo de representantes de la parte española en la Asamblea Constituyente de Puerto Príncipe, encabezado por el azuano Buenaventura Báez. Además de Buenaventura Báez y otros representantes, también promovían la iniciativa francesada José Joaquín del Monte y Tomás Bobadilla y Briones, quien se convertiría posteriormente en el primer presidente de la República, una vez fue proclamada la independencia dominicana en 1844. El 1 de enero de 1844, los afrancesados dieron a conocer un manifiesto al país desde Asua, en el que anunciaban sus propósitos. De su lado,
se encontraban los de mantener el vínculo con el Reino de España, como Antonio López de Villanueva, Pablo Paz del Castillo, y los sacerdotes Gaspar Hernández y Pedro Pamiés, y no faltaban los que trabajaban por el protectorado inglés, como Henneken y Francisco Pimentel. Muchos carentes de fe, además recordaban el fallido hecho emancipador de José de Núñez de Cáceres en 1821 y sus consecuencias políticas, y calificaban la proclamación de la independencia del 27 de febrero de 1844 como una aventura arriesgada. El patricio Juan Pablo Duarte se encuentra con este cuadro político al cual se agrega el inicio de las invasiones haitianas. La primera batalla de importancia tuvo lugar 4 días después del regreso de Duarte, es decir, el 19 de marzo, fecha en que los haitianos se presentaron ante Azua, defendida por las improvisadas fuerzas dominicanas dirigidas por el general Pedro Santana. La batalla en sí fue un éxito para las fuerzas patriotas, aunque se discute el hecho de que, tras la victoria, Santana se retiró hacia Sabana de Güey, hoy provincia Peravia. Según algunos, esta decisión agravó el ambiente de temor y desesperanza. El historiador y cronista de la época, José Gabriel García, revela la difícil y compleja situación que se vivió en aquellos momentos estelares de la República al señalar que el caso era grave y requería un remedio radical, porque la desconfianza se hizo extensiva a la masa común del pueblo, las familias pudientes se asilaban en las Antillas vecinas por temor a un fracaso. El capital se escondía haciéndose difícil conseguir recursos para sostener la situación, y las pasiones se encrespaban convirtiendo en ilusoria la reconciliación de la familia dominicana iniciada en la Puerta del Conde. El patricio Duarte se mostró opositor radical al plan Lavaser y a todo intento anexionista del protectorado y de dominación del país por parte de potencia extranjera. En el seno de la Junta Central Gubernativa, que fue el primer organismo gubernamental de la naciente república, Duarte protestó con energía contra los parciales del protectorado en la reunión del 26 de mayo de 1844, con lo cual alejó los peligros del desconocimiento de nuestra soberanía con la cesión de la península y bahía de Samaná a Francia, salvando a la naciente república de sumirla bajo cualquier protectorado extranjero. Juan Isidro Pérez, su fiel compañero de la Trinitaria, recordó este hecho y valoró el vigoroso patriotismo del padre de la patria con las siguientes palabras. Y en fin, Juan Pablo, la historia dirá que fuiste el único vocal de la Junta Central Gubernativa que, con una honradez a toda prueba, se opuso a la enajenación de la península de Samaná. La oposición a la enajenación de la península de Samaná es el servicio más importante que se ha prestado al país y a la revolución. Así nacía la República Dominicana, en medio de la incertidumbre producto de las fuerzas militares invasoras, la situación económica y las desavenencias internas que marcarían el comienzo de un país destinado a ser centro de luz democrática en el área del Caribe. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Ok, adelante. Bueno, continuando con este espacio, periodismo y sociedad, hay un tema que no debemos dejar de tratar por la importancia que reviste en el país para millones y millones de dominicanos, como es el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que ahora aparentemente se encuentra en algunos dicen déficit, algunos dicen una crisis ya estructural de la cual no se va a levantar. Por lo menos ayer el presidente de la República, durante su participación en la rueda de prensa que le llaman la semanal, dijo que SENASA no se podía ver como si fuera un negocio, que es un instrumento que sirve para proveer de servicios de salud a los dominicanos. Eso es muy importante que el presidente lo diga, pero lo cierto es que sobre el SENASA, desde su propio nacimiento, hay sectores que están interesados en clavarle las garras, porque es una institución que maneja 68 mil millones de pesos al año,
que bien pudieran ser manejados por otra de las instituciones encargadas de prestar servicios de salud. Pero aparentemente las palabras del presidente van a traer la calma a muchos sectores y tratar de que en términos administrativos esta institución sea más depurada, más eficiente, porque si recibe recursos, bueno, que pague inmediatamente a los prestadores del servicio. O sea, esta institución requiere de mayores niveles técnicos de administración. Ahí no se puede, los distintos gobiernos han fallado en colocar a personas que tal vez tengan buenas intenciones, pero no tienen la suficiente nivel técnico para dirigir una institución de esa naturaleza, y terminan siempre aplicando el librito del sector privado para que esa institución no crezca. Y esto me recuerda, don Isidro, toda la narrativa que se creó alrededor de cuando el expresidente Leonel Fernández anunció la privatización de las empresas estatales, con la empresa Corporación Dominicana de Electricidad, uno de los que objetaba el funcionamiento, la administración del Estado de esa institución y que quería que pasara, decía que si se la ofrecían por $1, él no la pagaba, que valía menos de $1. Bueno, pues ese señor ha pasado varias veces por distintas empresas del Estado que tienen que ver con electricidad y no la ha logrado levantar. Y hoy día el subsidio que recibe la Corporación Dominicana de Empresas Estatales es mayor que el que recibía antes de la capitalización o privatización. Entonces hay que tomar muy en cuenta en esto que se está tratando de crear esa narrativa, es decir, SENASA no sirve para facilitársela al sector privado. Pero hay que diferenciar SENASA contributivo del SENASA subsidiado. Del SENASA subsidiado. El sector privado querrá asumir el SENASA contributivo, no el subsidiado. No el subsidiado. Ese se lo dejan al Estado. Al Estado. A no ser que vayan a exigir un aporte del Estado, que es lo lógico, ¿no? Entonces, ahí hay varios puntos. El SENASA subsidiado pasó por la crisis del COVID. Y en ese momento fue que comenzó a aumentar el número de afiliados del SENASA subsidiado. Hubo una respuesta del Estado frente a una situación real. Luego, en los años que han pasado, ha habido una inflación. Si antes se gastaban $300 por cada persona del SENASA subsidiado, hoy en día el promedio es $1,200, según lo que he leído en los medios de comunicación. Y eso obliga al Estado a invertir más. Luego tenemos otra variable, que es el SENASA subsidiado contributivo, que no se ha implementado. SENASA subsidiado contributivo. O sea, que es la mezcla es el SENASA que tú le das a un individuo, pero que puede pagar algo. Eso no existe. Está en la ley, pero no lo han implementado. Porque ¿cuántas personas tienen el SENASA subsidiado que tienen ingresos económicos y que están en la informalidad? Que son personas que son mecánicos, mecánicos de aire acondicionado, de lavadoras, de ese tipo de trabajadores. Vendutero ambulante. Eso. ¿Cuánto que producen dinero tienen el SENASA subsidiado, pero pueden pagar una cuota y no lo hacen? Eso es culpa del Estado que no se la cobra. Por supuesto que sí. Y es un tema de la informalidad que sigue creciendo en República Dominicana, que ese es el gran problema que nosotros tenemos, que se está reflejando en SENASA, pero es que se refleja en los ingresos fiscales
porque todas esas personas demandan servicios. Todas esas personas se montan en guagua, utilizan motores, consumen gasolina, pero no pagan impuestos, cuando pueden pagarlo, poco. Entonces hay mecanismos que deben implementar. Entonces inventan una idea de hacer una reforma tributaria, de meterle la mano en el bolsillo a las personas que producen y que están registradas. Y que ya están pagando. Que están pagando y que son empleados públicos o de empresas privadas. Y no buscan los mecanismos para reducir la informalidad. Que esa informalidad, buena parte de ella, toda, o buena parte de ella, no todo, no digo toda, pero buena parte de ella, pero sí mayoritariamente, está bancarizada. Porque yo he visto en la casa van y limpian los aires acondicionados y yo, mira, no tengo el dinero, bueno, hágame una transferencia. Transfiéramelo. O sea, tienes formas no de perseguir, sino de fiscalizar ese tipo de actividades. Hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que trabajar. Pero lo cierto es que... Entonces con SENASA, perdón, hay un sector sí que quiere ponerle la mano al SENASA contributivo, que es la principal agencia de salud del país. Creo que tiene la mayoría de los... 7 y pico millones de afiliados. 1 millón y tanto, ¿no? Entre afiliados y entre lo del contributivo. No, en el contributivo es la mayor, la primera. La primera, sí. Entonces, ese es el que quieren los privados y entonces están aprovechando una crisis económica que tiene, ¿por qué? Porque tienen que meterle más dinero el Estado a ese SENASA subsidiado, porque si antes se gastaba... Yo hablaba con el director de un hospital y dice, ahora con SENASA se mandan a hacer todos los exámenes, la gente se hacen, porque el hospital le ingresa dinero a través de SENASA subsidiado. Subsidiado, sí. Entonces el hospital le da una serie de servicios a los individuos que tienen SENASA subsidiado, porque se lo están cobrando a SENASA. Entonces, por eso es que ha pasado de 300 pesos la capitación a 1.200, según he leído en la prensa. Entonces, pero eso es un problema del Estado, del gobierno, que tiene que meter el dinero allí y subsanar la crisis. No digo que no haya sus problemas de gerencia, es posible que no haya sus filtraciones, que siempre las hay, pero no es el meollo. Ahora, tú atacas a SENASA, que tiene una crisis, buscando cercenar el contributivo, eliminarlo y chuparlo el sector privado. Mire, nos van a cercenar. Nos van a cercenar. Se nos fue el tiempo. Pero mañana vamos a continuar con este tema. Sí, mañana continuamos. Y amigos televidentes, hemos llegado así al final de este espacio, Periodismo y Sociedad. Mañana, sintonícenos a la misma hora y por este mismo canal.